Y así empezamos un nuevo episodio de nuestro programa Caracoles y Serendipias. Hola, hola, soy Paola y les doy la bienvenida a su programa favorito, Caracoles y Serendipias. Espero que hayan tenido un fin de semana divertido y ojalá con un clima más seco que el mío, porque aquí en Bogotá no deja de llover a cántaros. Está cayendo granizo y se siente como si el cielo se hubiera roto, porque ya no vemos las calles, vemos ríos que atraviesan la ciudad. En fin, con este clima no dan muchas ganas de salir a la calle. Así que me puse a la tarea de recopilar algunas curiosidades para ustedes y así pasar un buen rato en compañía del español y, por supuesto, de una buena agua de panela con limón caliente. Pero ahora sí, entrando en materia, ¿alguna vez se han preguntado de dónde proviene su apellido? ¿Alguna vez han indagado en sus raíces? ¿Qué tanto han trabajado en la construcción de su árbol genealógico? Pues yo lo hice y encontré cositas bien interesantes. Varios historiadores coinciden en que muchos de los apellidos que tenemos aquí en Hispanoamérica provienen de la mezcla que se dio durante la colonización española entre los siglos XVI y XIX. Estos apellidos denotan diferentes situaciones. Por ejemplo, algunos son patronímicos, es decir, es como cuando en aquellos tiempos se decía que alguien era el hijo de esa persona. Ese es el caso de mi apellido. Yo soy Martínez. Significa que en esa época yo sería algo así como la hija de Martín. Entonces, lo que hacían era poner el nombre del padre y luego agregaban la terminación es, como Martín, Martínez. Es así como tenemos González, hijo de Gonzalo, Fernández, hijo de Fernando, Sánchez, hijo de Sancho, y algunos irregulares como Pérez, hijo de Pedro. Otra forma que surgió fueron los apellidos toponímicos o gentilicios. Es decir, estos se refieren a los lugares de origen. Por ejemplo, si alguien nació en el monte, entonces Montes. En el castillo, pues Castillo, Peña, Ríos, Navarro o Soriano. Otros optaron por vincularlos a los oficios o profesiones, como es el caso de zapatero o guerrero. Pero allí no para la cosa. También se les ocurrió vincularlos a los aspectos descriptivos de la persona. Entonces surgieron algunos como delgado, moreno, rubio, blanco, calvo, bravo o cortés. Y otros que tuvieron influencia vasca terminaron en Echeverría, Uribe, Aguirre o Zuluaga. Los de componente más indígena los conectamos con Huamán, Mamani o Cahuasqui. Otro como García, el apellido García, indican que primero fueron un nombre y luego se convirtieron en apellido. Ejemplo de esto es García Gómez, conde de Saldaña, que gobernó entre los años 988 y 989, según el libro de los apellidos y la heráldica de 2001 del genealogista Juan Sebastián Elián. Interesante, ¿no? Y si indagamos por árbol genealógico, las fotos familiares y las historias de los abuelos o bisabuelos, tal vez, solo tal vez, nos podríamos topar con uno que otro famoso en la familia. ¿Se lo han preguntado? Pues Daniel, nuestro invitado de hoy, buscó en sus raíces y en el camino se encontró con un Capitán Warner. Pero no seré yo quien narre esa historia,
será el propio Daniel, quien nos contará en carne y hueso cómo llegó a este hallazgo. ¿Cómo estás, Daniel? Qué alegría tenerte en nuestro programa. El micrófono es todo tuyo para que nos cuentes quién era el Capitán Warner y cómo él se conecta con tu vida. Gracias por escucharme. Creo que a menudo pensamos en la historia como algo distante, algo de personas famosas y batallas grandes. Cuando Paola pidió que yo escribiera algo sobre la historia de los pueblos originarios de Norteamérica, no sabía por dónde empezar. Es un tema demasiado grande. Fue entonces que pensé en esta tarde distante en la casa de mis abuelos y este Capitán Warner. Para mi abuela era un héroe. Para mí es una figura mucho más ambivalente, pero de todos modos me hizo sentir mucho más conectado con la historia de mi familia y también la historia de la colonización de las Américas, una historia que todos que vivimos aquí compartimos, si sabemos los nombres de nuestros antepasados o no. Después de su jubilación, mis abuelos vivían en Cabo Cod, una península que es la parte más este de Massachusetts, que era antes parte de la colonia Plymouth, la tercera colonia de los ingleses en las Américas. Su casa era del estilo tradicional de Cabo Cod, rectangular, con tejas de cedro sobre las paredes, un techo de gablete, chimenea grande en el centro y 4 ventanas con póstigos, 2 a cada lado de la entrada central. En el living había 2 retratos de mis ancestros puritanos. Recuerdo bien sus trajes en negro y sus expresiones severas. Solo visité a mis abuelos 2 veces. Mi padre no tenía relaciones muy cercanas con sus padres, y por eso yo no sabía mucho sobre la historia de mi familia. Pero recuerdo la vez que todos estábamos en el living, y mi abuela hablaba con orgullo sobre su ancestro, un tal Capitán Warner. En ese momento, inmediatamente pensé que podía ser capitán de un navío de caza de ballenas, con barba gris y larga, de disposición melancólica y pensamientos obsesivos. Como un personaje de Herman Melville, no fue una mala suposición. De hecho, Provincetown, en el norte de Cabo Cod, era una de las últimas puertas involucradas en la caza de ballenas en Estados Unidos. Los ingleses aprendieron sobre la caza de ballenas de los Wampanoag, el pueblo originario de esta parte de las Américas. Eran seminómadas y su agricultura estaba basada en las llamadas 3 hermanas de frijol, maíz y calabaza, una tradición agrícola que vino originalmente de Mesoamérica y se difundió por todo el este de Norteamérica. Su cultura era matriarcal, las mujeres se ocupan de la agricultura y eran las dueñas del terreno. Los hombres eran cazadores, pescadores y guerreros. Fueron muy afectados por una epidemia de leptospirosis en 1620, y por eso los ingleses encontraron un terreno casi despoblado que ellos tuvieron por una seña de la divina providencia, que Dios quisiera que ellos habitaran este terreno prometido. Aunque vivieron en paz por décadas con los ingleses, y muchos se convirtieron en cristianos, hubo un cambio cuando Metacom se volvió líder del pueblo en 1675. Temiendo que los ingleses eventualmente fueran a tomar todo su terreno, Metacom atacó Swansea, un pueblo al oeste de Cabo Cod. Tuvo algún éxito al principio, pero después del invierno de 1676, la guerra fue en su contra. Metacom fue fusilado y los ingleses vendieron a su esposa y hijo de 9 años en los mercados de esclavos de las Indias. Más de 5,000 Wampanoag murieron y también unos 2,500 ingleses. Pero eso es otra historia. No pensaba mucho en el Capitán Warner por 20 años hasta que un día decidí buscar su nombre y resultó que el famoso Capitán Warner no era un marinero, sino un capitán del ejército estadounidense, el Capitán William H. Warner. Después de graduarse de West Point, la Universidad Militar de Estados Unidos, comenzó su carrera militar en la Segunda Guerra contra los Seminoles en 1835. Los Seminoles eran descendientes de pueblos originarios y afrodescendientes de partes más al norte de Estados Unidos, que huyeron a Florida.
Es probable que el nombre Seminole venga de la palabra española cimarrón, que significa alguien que había escapado de la esclavitud. La corona española tenía una política de albergar personas esclavizadas de Estados Unidos en Florida, a pesar de su política de mantener esclavitud en otras partes de su imperio. Eso fue fastidioso para los estadounidenses, y cuando tuvieron posesión de Florida en 1821, comenzaron a desterrar a la gente de allí y forzarlos a moverse al oeste del río Mississippi. En 1842 solo quedaron unos 400 seminoles en Florida y Estados Unidos declaró la victoria. Después de su posesión en la guerra, mi probable antepasado ayudó en el destierro de los Cherokee de Georgia hacia la orilla oeste del Mississippi en 1838, una marcha forzada de 1000 kilómetros. Los Cherokee eran una de las llamadas 5 tribus civilizadas del sureste de Norteamérica. Vivían en pueblos independientes, practicaban la agricultura e incluso tenían esclavos africanos. A pesar de los tratos con los Estados Unidos, los colonizadores de Georgia presionaban al gobierno para desterrarlos y apoderarse de su terreno. Este desplazamiento se llama el Sendero de Lágrimas. Miles de personas murieron por enfermedad, falta de ropa o comida, o simplemente fueron fusilados por los estadounidenses. El capitán Warner también luchó en la guerra entre México y Estados Unidos, donde los estadounidenses robaron casi la tercera parte del terreno de México. Era la batalla de San Pascual, cerca de San Diego, California, donde fue herido y por su coraje le hicieron capitán. Después de la guerra fue parte de una expedición para explorar los ríos Sacramento y Pitt en el norte de California. Fue allí, el 26 de septiembre de 1849, que encontró su muerte en una escaramuza con guerreros indígenas. Dicen que se murió acribillada por 9 flechas. Muchas gracias, Daniel, por contarnos un poco sobre tus orígenes y las aventuras del Capitán Warner. Definitivamente creo que nos has picado con el bichito de la curiosidad y muchos nos pondremos a la tarea de preguntar a nuestros padres, abuelos o bisabuelos si tenemos una chocoaventura oculta en nuestros antepasados que pasa de generación en generación y nosotros ni por enterados. ¿Y ustedes, mis dulces oyentes, tienen un famoso en su familia del que puedan hablar? ¿O por casualidad conocen una historia de sus antepasados que denote aventura, peligro, con situaciones trepidantes e intrigantes que nos quieran compartir? O si ya hicieron la tarea de indagación y conocen el origen de su apellido, ¿qué es lo que más les llamó la atención de su hallazgo? Yo, por mi parte, les cuento que mi curiosidad me llevó a descubrir que gran parte de mí viene de una familia de clase trabajadora bien citadina, en la que se destacan maestros, tejedoras y mecánicos. La otra parte viene de un linaje campesino andino muy terrateniente, que tuvo mucho dinero y tierras. Pero cuando mi abuelo murió, sus posesiones pasaron a sus hermanos, no a mi abuela. Parece una historia de patriarcado y sí, pues así era. No estamos tan lejos de esa época. Así que a ella no le dieron ni un peso y tampoco le heredaron un trocito de tierra. A mi pobre abuelita le tocó sacar a sus 9 hijitos adelante con el sudor de su frente y trabajando de sol a sol. Así que, como pueden notar, no heredé ni tierras ni fortunas, pero sí lindos apellidos y mucha berraquera para sacar los proyectos adelante. Por eso hay que indagar y ser curioso con respecto a nuestras raíces. Uno no sabe qué cosas maravillosas o misteriosas pueda encontrar. Y bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy y cuando puedan, me cuentan lo que vayan descubriendo en su árbol genealógico. Daniel, nuevamente gracias por acompañarnos con tu relato y a mi querida audiencia, muchas gracias por sintonizarnos y escucharnos. No olviden que nos vemos próximamente a la misma hora por el mismo canal en su programa Caracoles y Serendipias.
Les dejamos un fuerte abrazo de oso. Hasta la próxima. Chao, chao.